que relacionan el arte, la literatura con el desarrollo de procesos alrededor de la memoria, las culturas de paz y los derechos humanos. Desde hace varios años viene trabajando en el diseño de acciones de mediación para la primera infancia, niños y niñas y jóvenes. Es formadora de mediadores y autora de artículos, crónicas, ensayos y cuentos de ficción. El objetivo del curso es cualificarse como lectores en voz alta y asimismo diseñar prácticas de lectura que permitan crear proyectos en donde los libros de las maletas viajeras, una de las herramientas físicas del proyecto La Paz se toma la palabra, se lleven a las comunidades con lecturas en voz alta que ofrezcan experiencias enriquecedoras y significativas a las diversas comunidades de los territorios del país. En este sexto conversatorio, el tema central se desarrollará alrededor del manejo de la respiración, la voz y el cuerpo. Así que bienvenidos de nuevo y espero que lo disfruten muchísimo. Bienvenida Lili de nuevo. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Diedre. Listo, entonces esta es la clase número 6. Esta clase número 6 está centrada en, creo que los 3 aspectos más importantes después de habitar el sonido de las palabras y de todo lo que hemos hablado a la hora de leer en voz alta. ¿Sí? Entonces tenemos la respiración, la voz y el cuerpo. Entonces la propuesta que quiero desarrollar hoy, bueno, no, antes de comenzar con la propuesta de hoy, sí quisiera como recoger el ejercicio que les planteé en la sesión anterior y que tiene que ver precisamente con un ejercicio que además les recomiendo seguir repitiendo. Es decir, yo les propongo, vuélvelo a intentar y ojalá lo intenten nuevamente y me manden nuevamente los audios. Porque cuando uno graba una lectura en voz alta solo en el audio, digamos que se afinan los sentidos y de alguna manera uno logra identificar ciertos aspectos, ciertas cosas que si hiciéramos un video no identificaríamos de la misma manera. Porque cuando solo escuchamos la voz, afinamos efectivamente el oído y hasta lo más imperceptible se comienza como a tener, a tener un realce que si tuviéramos también la imagen pasaría inadvertido. Entonces es muy importante que ustedes continúen haciendo estos ejercicios. Es más, yo a muchos les recomendé, por la voz que tienen, el timbre de voz, en que en general todos podemos leer en voz alta, todos podemos hacer podcast, todos podemos hacer radio. Hay ciertos timbres de voz que, digamos, tienen como ya como una huella que efectivamente hace que quienes escuchamos, pues como que nos conectemos mucho más rápidamente con la historia. Entonces, en ese orden de ideas, quisiera como hacer algunas aclaraciones, salvedades y invitarlas a repetir el ejercicio. Yo no me canso de escucharlos, así que me pueden seguir enviando audios. Lo primero que quisiera decir con respecto al ejercicio es que, claro, es muy importante, dijimos y lo he repetido en las diferentes sesiones atrás, es muy importante ubicar al lector en el libro. ¿Cierto? ¿Hay alguien que tiene como el micrófono abierto? Bueno. Y es ubicar al lector con respecto al nombre del libro, ¿cierto? Con respecto a, bueno, alguien le decía, no, Clara Obligado no hizo la edición, pero resulta que en el libro sí dice edición Clara Obligado y después abajo está la editorial. Entonces entendemos que la labor como editora que hizo Clara Obligado está allí, digamos, puesta en juego. Entonces, en algunos casos hice la corrección, pero luego me di cuenta que efectivamente así es como dice la portada del libro. Importante entonces el título del libro, importante quién hace la compilación, que en este caso es Clara Obligado, importante también la editorial, y hemos dicho que cuando el libro tiene ilustración es importante también mencionar al ilustrador, que es igual de importante a quien escribe los textos, que en este caso pues no es necesario porque el libro no tiene ilustraciones. Entonces, en algunos casos lo hicieron y en otros casos no. En algunos casos se siente fluido, ¿no? Este cuento que voy a leer a continuación, ¿cierto? Hace parte de la compilación del libro tal, editado con edición de Clara Obligado, editorial tal. Y voy a leerles a continuación el cuento que se llama tal, del autor tal. En algunos casos
se volvió todo, esa parte es como muy fría y como muy mecánica. Libro se llama tal, el cuento se llama tal y el autor, no, más fluido porque es como si ustedes estuvieran presentando su lectura al público. No olviden que el escucha es ese público, esa audiencia que los escucha, que escucha precisamente esa lectura en voz alta. Eso por un lado. Un momento, porque... Ah, ok. Es que estamos viendo la pantalla, creo que de Diedre, si no estoy mal. Eso. Entonces, es muy importante que ese inicio sea fluido y que nos cuenten quiénes ustedes como lectores en voz alta también. No lo dije, pero bueno, yo pensé que sería obvio decir, y quién lee, o este cuento será leído por Alejandra Henao, por ejemplo, que Alejandra, por ejemplo, sí lo hizo, pero casi nadie lo hizo, y es importante también ponerle autoría a esa voz que interpreta, ¿no? Entonces, la lectura en voz alta hecha por tal persona. O yo soy tal persona y soy lectora en voz alta y a continuación voy a leerles el cuento tal. Pero en todo caso, hacer como esa también, ese reconocimiento a la voz de quien lee. ¿Listo? Entonces, todas estas son correcciones que en términos generales son una retroalimentación que seguramente a muchos les cae como anillo al dedo, dirán, uy, sí, me faltó esto, y dice, bueno, es un poco esa intención, esta parte de la clase. Y bueno, a cada uno le hice observaciones sobre si habita o no el sonido, la velocidad, la articulación, que es algo que creo que es bastante constante en la mayoría de nosotros, incluso en mí misma. Muchas veces como que estamos leyendo y de pronto no articulamos de la manera adecuada las palabras, etcétera, etcétera. Digamos que sobre los criterios que vimos en la clase anterior, pues sí les hice como unos, exacto, como unos aportes puntuales con respecto a la lectura de cada uno. Sin embargo, en este momento quiero es como destacar las cosas más generales. Y lo último que quisiera decir con respecto a esto general de las retroalimentaciones es que sí me llamó la atención que la mayor parte de los audios no desarrollan un buen final del cuento. Y esto es muy importante porque en general los finales en la literatura son apoteósicos. Los finales tienen, por más, le decía yo a alguien, por más que exista un final abierto, un final que queda como con puntos suspensivos, tenemos que darle ese carácter de final efectivamente espérenme un momento, porque suena, ok. Ese final apoteósico al cuento. Los cuentos cortos, como dice Julio Cortázar, hablando de la narrativa hiperbreve, son como un puñetazo en la cara. Es un puñetazo de knockout, dice Julio Cortázar con respecto a los cuentos cortos. Por lo tanto, creo que ese puñetazo no puede pasar desapercibido. Entonces sí hice muchas en las retroalimentaciones que alcancé a hacer, porque hay algunas que no alcancé a hacer, evidentemente, pero creo que hice la mayoría de las que me enviaron a tiempo además. Ese final tiene que ser un final contundente, debe tener fuerza, debe ser como una estocada final. Eso es muy, muy importante porque sí siento que muchos cuentos al final, el final lo leyeron como, ya, salió, no. Es como un parto, ¿sí? Es como un parto, exacto. Entonces, claro, toda la lectura, el durante de toda la lectura es como todo el trabajo de parto. Y al final sale el bebé. Y cuando sale el bebé, yo sé que de pronto esto es más fácil entender para nosotras que para nosotros. Ese momento tiene que ser así, tiene que ser un alumbramiento, tiene que ser un momento con fuerza y yo sentí que en general las lecturas descuidan ese final. Entonces esa es como la retroalimentación en términos generales que quería hacer. Curiosamente, hubo un cuento que muchos leyeron, que es el del revólver. No recuerdo en este momento exactamente cómo se llama, pero es un cuento que todo el tiempo como que estuvo allí presente. Y, bueno, y otra cosa es que alguien escogió, por ejemplo, el cuento de Luisa Valenzuela, Visión de reojo, creo que se llama, porque lo leo bastante, me encanta. Y yo le decía a esa persona que hizo la grabación sobre ese cuento, si uno va a tomar la decisión de leer un cuento así de fuerte como es,
por lo general, además, todos los cuentos de Luisa Valenzuela, que son maravillosos, pues si va a leer, por ejemplo, una palabra como culo, pues que sea la palabra culo y no culo. Como si tuviéramos, en general, como si le tuviéramos miedo a las palabras. No hay que tenerle miedo a las palabras por soeces que puedan ser, porque pues la literatura todo lo permite y eso también es maravilloso. Así que buenísimo que para quienes escogieron como los cuentos irónicos, los cuentos más fuertes, pues maravilloso que logren encontrar ese tono irónico, ese tono de humor negro, ¿no? Y traten de eh, darle sabor, olor, textura a esa voz, de acuerdo con esa ironía, con esa intención que tiene el escrito, como ese clima que cada uno de los cuentos, que cada una de las novelas, que cada uno de los ensayos tiene, ¿cierto? Entonces eso me parece que es súper, súper clave. Entonces, como ya les dije, esta sexta clase nos vamos a centrar a hablar de uno de los, para mí, los temas más apasionantes. No es el más importante, aunque allí, digamos, está la técnica de la lectura en voz alta. Ustedes saben que en sesiones anteriores les he dicho que la lectura en voz alta no es un asunto de técnica, es un asunto de práctica. Y también les he dicho, no solo de práctica, es un acto generoso humano que nos conecta con los otros y es finalmente un pretexto para encontrarnos, ¿no? Sin embargo, tiene técnica. Entonces, si nosotros afinamos la técnica, si desarrollamos la práctica y si entendemos el acto humano que se pone en juego cuando leemos en voz alta, creo que estamos haciendo muy bien el trabajo. Y como saben, este curso virtual de lectura en voz alta, el objetivo es precisamente cualificarnos como lectores en voz alta, así que no puedo dejar de hablar de la técnica. En la ruta de viaje de esta clase ustedes se van a encontrar con una lectura preciosa a propósito, Diedre, ahí en la presentación, en la segunda diapositiva, hay una canción que quiero que escuchemos. Entonces, si quieres, la puedes ir descargando. Ahí está el link en YouTube, mientras yo termino de hacer como esta introducción para que podamos efectivamente darle inicio a esta clase. Entonces les decía, pues ya le dimos inicio, pero quiero decir para que avancemos, digamos, en la presentación. Les decía que hay una mujer muy especial que tuve la oportunidad de conocer con Letra Viva en el año 2008, tal vez. Se trata de Alma Velasco. Alma Velasco es cantante, es escritora, es promotora de lectura, es una mujer, digamos, muy polifacética, que vive en Ciudad de México. A comienzos de este año, antes de la pandemia, tuve la oportunidad de ir y de visitarla. Ya está bastante, pues con un estado de salud bastante complejo. Es una mujer brillante y ella escribió un libro que les referenció en la ruta de viaje, un libro que además trajimos a Colombia con Letra Viva, que estuvimos también como vendiendo algunos números. Bueno, está ya completamente agotado y entiendo que no es tan fácil encontrarlo. Sin embargo, también les voy a compartir algunos capítulos de ese libro para que efectivamente puedan tener acceso, digamos, a ese material, porque ella se centra mucho en la técnica, porque como es cantante y ha hecho además también teatro, ha actuado en cine, bueno, ha hecho un montón de cosas, pues la voz para ella es una materia prima muy importante y su libro se centra mucho en la técnica de la lectura en voz alta, cosa que me parece fantástica porque nos complementa mucho, mucho este curso. Sin embargo, entonces, he preparado más desde el libro de ella, que se lo voy a compartir a través de la ruta de viaje. He preparado más bien como una serie de ejercicios que vamos a desarrollar durante esta clase y que están centrados sobre todo en mi experiencia teatral. Hace bastantes años atrás, tal vez como en el año 97 aproximadamente, empecé a hacer teatro, incluso antes de tener a mi hija mayor, que ya, de hecho, está súper grande. Y hice teatro con el Acto Latino, trabajé por mucho tiempo con Sergio González, hice parte del grupo teatral, hice varios talleres de formación teatral, de improvisación, alcancé a montar un monólogo sobre un texto de Patricia Highsmith, que se llama La esposa, la prostituta autorizada, que es buenísimo.
Y esa experiencia teatral a mí me ha dejado muchísimos aprendizajes. Creo que me ha dejado, por eso yo recomiendo mucho cuando las personas tienen problema de seguridad escénica, de manejo del espacio, de manejo de la voz, de manejo del cuerpo. Creo que es muy importante que si identifican ese tipo de debilidades, es importante apoyarse en la danza, en el teatro, en el clown. El clown funciona muchísimo porque el clown es el arte del ridículo y es una cosa impresionante todo lo que hace el clown por las personas que se quieren formar como actores o actrices o simplemente, digamos, por las personas que quieren vencer la timidez, que quieren vencer la inseguridad y demás. Entonces, esto que vamos a hacer a continuación en esta clase está basado más en mi experiencia de trabajo teatral con Sergio González y el Teatro Acto Latino, al que le debo pues mucho de mi formación inicial como ser humano y como hacedora, digamos, de esta labor de la promoción de la lectura. Entonces, así las cosas, quiero que escuchen, vean y escuchen muy atentamente esta canción que quise preparar para hoy para arrancar esta parte que vamos a hacer como de una serie de ejercicios que ya les voy a contar. ¿Soy yo o no escucho el audio? No tiene audio. Ya Diedre nos ayuda con el audio. Las imágenes son preciosas, los colores me inspiraron tanto que decidí que toda la presentación estaría así. Cuéntenme, por favor, si ahora sí se escucha. Gracias. La salida, tomarla caminando sin miedo, acuchillarnos la vida. Primero el silencio, entender. Sí, no, tenemos por años y años de creer que no somos lo mismo. Reconocer que en la vida no afecta la boca de quien dice.
Hermosa, ¿no? Muy Muy bella, bella. sí. Mi hija estaba bailando acá. Respiremos 424. La banda se llama 424 y la canción se llama Respiremos. Si Genial. quieres, Diedre, muéstranos la presentación que allí tengo un par de frases, de fragmentos de la canción que quisiera destacar y también pues los créditos precisamente del grupo y la dirección en donde la pueden encontrar en YouTube. Creo que aprender a respirar es todo un arte. ¿Sí? Respirar es un arte y no es menor, es un arte mayor. El arte de respirar y el arte de aprender también a no cargarnos de cosas, ¿no? Porque no crean, cuando un lector en voz alta tiene problemas o no se siente bien, de alguna u otra manera eh, se percibe, digamos, esa carga, ese peso, ¿no? Y cuando trabajamos en esto de la mediación, y sobre todo cuando trabajamos con comunidades que también tienen muchos pesos, que también tienen mucho dolor, que también tienen muchos problemas, que también tienen como guardadas muchas cosas, pues nos tenemos que aprender precisamente a través de la respiración a, a canalizar y a encontrar la manera de generar formas digo yo, como lo comparo mucho como con una olla a presión, ¿no? Todos somos como una olla a presión que nos vamos cargando y nos vamos cargando de aire. Efectivamente, llega un momento en el que esa olla a presión no puede más y tenemos que encontrar la mejor manera, porque hay muchas maneras, ¿no? Pero la mejor manera, la que sea sana y constructiva para nosotros de precisamente lograr sacar ese aire de esa olla a presión. Por eso es tan importante el arte, porque el arte hace precisamente, es un mecanismo también para quitarle peso a la realidad, diría Italo Calvino, ¿no? En 6 propuestas para el nuevo milenio. Y eso es muy importante. Y la respiración es todo. O sea, si no respiramos, si las plantas no respiran, si los animales no respiran, si el planeta no respira, la respiración es muy, muy importante. Devuélvete un poquito, mi querida Diedre, para leer el par de, lo podrías acercar un poquito más, el par de frases que quiero como dejarles flotando en sus pulmones, que entre por la nariz. Compartamos y bailemos, llenémonos de luz, aprendamos, respiremos, no carguemos una cruz. O sea, esas 4 frases, esas 4 lineecitas súper sencillas son tremendamente poderosas. Yo creo que sí, este es como un santo y seña, es como un saloma, digo yo también, como el canto de los marineros, ¿no? Es como levantarse y recordar que es importante que compartamos y bailemos, llenémonos de luz, aprendamos, respiremos, no carguemos una cruz todos los días. Y eso es muy bello, no solo en términos, digamos, de lo que hacemos como lectores en voz alta, sino sobre todo en términos de los humanos que somos quienes leemos en voz alta. Ven, asómate, cielo abierto, viento fresco. Y las imágenes, pues creo que estarán de acuerdo conmigo, que son tremendamente poderosas, muy,
muy como conectadas con el espíritu de la naturaleza, con el espíritu de la tierra, con la Pachamama, con la selva, con los ríos, ¿no? Con todo lo que es paisaje para respirar en este planeta tan hermoso y en este país que tenemos tan diverso. Ahora sí, Diedre, bajemos un poquito. Les recomiendo que la vuelvan a leer y que la compartan con sus amigos, con su familia y que vuelvan a bailar, como nos estaba contando Alejandra que estaba bailando alguien en casa. Vamos a comenzar primero a conversar sobre el cuerpo, porque efectivamente es el cuerpo, despertar el cuerpo, calentar el cuerpo, estirar el cuerpo, hace parte importante digamos, de la técnica a la hora de leer en voz alta. Es importante porque a través del cuerpo activamos esa respiración y activamos esa voz. Entonces, independientemente de que más adelante podamos efectivamente hacer, digamos, una indagación un poco más profunda sobre lo que significa trabajar el cuerpo en el momento de leer en voz alta, aquí nos vamos a enfocar es en el trabajo con el cuerpo para que efectivamente podamos activar tanto la respiración como la voz. Entonces, como digo yo aquí, y que lo hemos también hablado desde la primera sesión, el cuerpo es lenguaje, ¿sí? Nos comunicamos a través del cuerpo, nos expresamos a través del cuerpo, escribimos con el cuerpo y también leemos con el cuerpo. Entonces, eso, digamos, es muy importante no perderlo de vista. Entonces, primero, vamos a empezar un ejercicio. Ustedes en la comodidad de su casa, no les voy a pedir ni que se pongan de pie a pesar de que la figura es así muy tai chi. La idea es que lo hagamos simplemente desde los asientos en donde supongo que están sentados y si no, busquen un asiento cómodo, siéntense. Hay una cosa que dice Alma Velasco y es que nosotros necesitamos como lectores en voz alta, si vamos a leer sentados, tenemos que aprender a sentarnos sobre los isquiones. Los isquiones es esa parte baja de la nalga que si tú acomodas el asiento, a ver, vamos a hacer lo siguiente, vamos a acomodar el asiento y ¿en dónde están? Ojalá que sea un asiento no muy bajito para que no vayan a hacer demasiado esfuerzo con las rodillas, ¿vale? Entonces, sentados con la espalda completamente pegada al espaldar, vamos a hacer el ejercicio de empezar a avanzar con las nalgas hacia adelante. Hacia adelante, si me están siguiendo, me siento como instructora. Entonces, voy a correr un poquito esta mesa. Bueno, hasta ahí. Van avanzando con las nalgas hacia el borde delantero del asiento. Cuando ustedes sientan que efectivamente, ustedes van a sentir en el borde del asiento los isquiones, que es exactamente esta parte de la cola donde se dobla, digamos, donde inician las piernas, en la parte de abajo, sobre los isquiones, y las piernas ligeramente abiertas. Esa es obviamente la espalda derecha, ¿no? Entonces, en esta postura, acostúmbrense a leer. No se escurran en el asiento, no se sienten solo sobre el espaldar, porque esta es la postura que mejor, a través de la cual mejor podemos respirar y podemos manejar también la lateralidad cuando estamos trabajando con libros que son ilustrados, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con el estiramiento del cuello, ¿listo? Esto que yo les voy a mostrar aquí, que va a ser básicamente esta parte del cuerpo, va a ser estiramiento del cuello, estiramiento de la cara y de los músculos de la cara, estiramiento del diafragma. Estos ejercicios que vamos a hacer, ustedes lo pueden hacer perfectamente antes de hacer una lectura en voz alta. Incluso por la mañana también estaría muy bien si van a hablar en público, si van a hacer una conferencia, en fin, funciona muy bien. Pero si van a leer en voz alta, les recomiendo que lo hagan, ¿vale? Entonces vamos a estirar primero el cuello. Vamos a calentar ese cuello. Entonces lo vamos a hacer, pero les voy a pedir que por favor
no lo hagan rápido, háganlo lentamente, háganlo con movimientos suaves porque de pronto tengan por ahí algo de estrés, de pronto hace rato no hacen ejercicio, entonces la idea no es excedernos ni mucho menos, además es un ejercicio muy, muy sencillo. Entonces lo primero que vamos a hacer es girar la cabeza primero a la derecha. Entonces lo vamos a hacer sentados en los isquiones, ligeramente con las piernas abiertas y las manos sobre, las palmas de las manos sobre las piernas, sobre la parte posterior de las piernas. Vamos entonces a empezar a mover el cuello hacia la derecha. ¿Sí me están viendo o estoy haciendo aquí el oso y no me están viendo? Sí, te estamos viendo un poquito. Ah, Sí. Perfecto. Entonces vamos a ir con la cabeza a mano derecha. Me voy a quitar este arete porque es demasiado grande, entonces no me deja moverme bien. Listo, entonces a mano 1, 2, 3, dirán que estamos en clase de gimnasia. 4, 5, 6, 7, no lo haga tan rápido. 8, como si estuviera viéndolos. 9, me los imagino. 10. Vamos a hacer 10 nomás para este lado. Vamos a hacer 10 para el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4. No tensionen los hombros porque lo más normal es que empecemos a tensionar los hombros. Tenemos que estar relajados. 6, 7, 8, 9. Si empieza a sentirse mareados porque lo está haciendo muy rápido. 10. Listo. Ahora vamos a girar la cabeza a la derecha y a la izquierda varias veces. Contamos, bueno, ya eso ya lo hicimos. Vamos a ahora mover la cabeza hacia adelante 20 veces y luego hacia atrás. Entonces, hacia adelante es así. 1, despacito. 2, vamos a hacerlo solo 10. 3, 4, 5, espero que no lo estés haciendo sola. 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero hacia atrás. 1, espalda derecha. 2, no tensionen los hombros. 3, me los estoy imaginando. 4, 5, ay, qué rico cómo se estira todo. 6, ¿sí sienten cómo se estira todo? 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Finalmente, el ejercicio es hacia un lado y hacia otro. Es como pegar la oreja al hombro, pero no hagan esto. No. Tiene que ser... Uy, estoy pero retiesa. Yo he tenido una semana súper estresada. Diedre, espero que estés haciendo el ejercicio porque seguro te está sirviendo también. Oye, me está doliendo terrible el cuello. Increíble. 2, 3, 4. Uy, esta es la que más me duele. 5. No tensionen los hombros porque uno tiende a pegar el hombro a la oreja. No. Los hombros se quedan quieticos, relajado el cuerpo y lo que movemos es la cabeza. 9, creo, y 10. Listo. Y ahora vamos para la izquierda. Uy, 1, 2. Es increíble la cantidad de tensión que uno acumula en el cuello, ¿no? Y que uno no se da Muchísimo. cuenta, además. Y lo que afecta una lectura en voz alta, ¿sabes? Sí, claro, imagínate todos esos músculos del cuello contraídos. Claro. Y es que todo el sistema fonador está, o sea, el eje del sistema fonador es el cuello. Es Sí. el que conecta los pulmones con la boca, con la cara. No, mejor dicho, es demasiado importante. Tanto que la yugular pasa por ahí. Y sin la yugular no tenemos nada. Está toda la columna vertebral conectado, todo el sistema nervioso con el cerebro. Es demasiado, demasiado importante el cuello. Así que buenísimo que por las mañanas deberíamos como dedicarle tiempito al estiramiento de cuello mínimo. Sería buenísimo. Les digo yo que a veces ando tanto de afán que efectivamente no me preocupo a veces por mi cuerpo y no está bien. La lectura en voz alta necesita del cuerpo para poder transmitir, para poder respirar bien,
para poder vocalizar es muy, muy importante. No sé si sienten que, ay, que qué rico, que ya tenemos como el cuello mucho más suave, mucho más fluido, como más flexible, ¿no? Y esa es la idea. Un estiramiento de cuello básico, ¿no? Entonces ya dijimos que era así, 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 así y así y así. Eso es básico. Son 3 movimientos de cuello y claro, uno puede de pronto complementarlo ya con este que, oh no, qué rico. Y para el otro lado. Suavecito porque la idea no es marearse, ¿no? Entonces, bueno, vamos entonces con el estiramiento de la cara. Mira, ¿cómo? ¿Aló? Martica, apaga, apaga. Sí, perdón. Estiramiento de la cara. Entonces, vamos a hacer, estos son los mínimos ejercicios, pero hay muchos más para estirar la cara. Y pueden, está bien que busquen tutoriales, que revisen y demás. Pero entonces, este que les voy a proponer es, vamos a poner los índices de los dedos en las comisuras de los labios. Y vamos a estirar. Y luego vamos a intentar dar un beso al aire. Se ve uno muy gracioso. No, esta parte, Diedre, por favor, no omites en el video. No, eso es muy importante y está muy bien que lo muestres para que hagamos todos igual. Sí, no, es lo más chistoso del mundo. Bueno, ese. Y ahora vamos a llenar la boca de aire como si estuviéramos haciendo globos con las mejillas. Es decir, como haría Kiko, ¿no? Por 15 segundos. Por 15 segundos. ¿Otra vez? Perfecto. Además de esas, recomiendo, esto es súper importante, claro que quedó ese celular lindo, la pantalla. Así como cuando los niños juegan a que prende un carro, así. Y por último, vamos a imaginar que tenemos un racimo de uvas frente a nosotros. Esos no están ahí, pero esos son como otros que yo también utilizo mucho. Entonces, un racimo de uvas y vamos a intentar, sin mover la cabeza hacia adelante, sino donde estamos, atrapar con la boca una uva. Claro que es que yo no sé por qué a mí me da por ganas de atrapar la uva hasta con los ojos. ¿Listo? ¿Qué sienten? Sienten que su cuerpo va ganando como calorcito, ¿cierto? Como movilidad, como fuerza, como dinamismo. Y como muchos de nosotros pasamos tanto tiempo frente a un computador, en una mesa, en un escritorio, etcétera, haciendo trabajo en el computador, haciendo cosas que estamos en mucho tiempo en una misma postura, pues obviamente se nos adormecen todos los músculos y estamos pues casi oxidados. Entonces es muy importante que dediquen tiempo a estos estiramientos de cuello y cara. Ahora vamos a mirar, y baja un poquito por favor, Piedra, en la presentación, cómo podemos estirar el diafragma. Es una cosa muy sencilla. En realidad, los seres humanos hacemos una respiración diafragmática, ¿sí? Entonces vamos, nuevamente, no se descuiden su postura sentados sobre los isquiones, al bordecito más de la silla, sin que estén pues a punto de caerse, no, en el bordecito, pero que sientan que están bien sentados, con las manos sobre las piernas y efectivamente vamos a relajar el cuerpo, ¿cierto? Relajamos el cuerpo, respiramos normalmente. Yo he hecho también meditación, pero bueno, es muy interesante todo lo que podemos hacer con la meditación. Porque es aprender a observar la respiración natural. Eso es algo muy difícil porque cuando pensamos en la respiración la alteramos. Respiramos normalmente, ponemos las palmas sobre nuestro vientre, ahora vientre, barriga, como quieran llamarle, vamos a poner nuestras palmas sobre nuestro estómago.
¿Listo? Donde está el estómago. Y vamos a respirar y vamos a cerrar los ojos y vamos a sentir cómo se mueve nuestro estómago debajo de las manos. Esa respiración ese es el diafragma. Y ahí estamos respirando diafragmáticamente. ¿Listo? Hay unos ejercicios, se van a encontrar cuando vean en la ruta de viaje las propuestas de Alma Velasco. Ella va un poco más profundo en todo este tema del diafragma que me parece muy interesante. Hicimos muchos ejercicios en un taller que hicimos en la Virgilio Barco en el 2008, donde asistieron casi 100 personas, de las cuales 10 eran personas con discapacidad visual. Entonces fue muy interesante. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a inhalar todo el aire que podamos. ¿Listo? A la cuenta de 3. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguien está preguntando algo? O se prendió seguramente un micrófono. Bueno, entonces a la cuenta de 3 vamos a tratar de llenarnos de aire lo que más podamos. A la 1, a las 2 y a las 3. Soltamos poquito a poco. Lo volvemos a hacer una última vez. Seguramente quiero que lo experimenten, pero la idea es que lo hagan varias veces, más de 2, más de 3, más de 10, todos los ejercicios anteriores, pero es un poco para explicarles cómo, ¿vale? Vamos a intentarlo entonces nuevamente, pero esta vez vamos a imaginar que vamos a llenar incluso un espacio que tenemos como por acá atrás en la espalda, ¿sí? Entonces, Alma Velasco lo explica, ¿no? Explica que a veces la respiración se nos queda en el cuello, a veces la respiración se nos queda solo en los pulmones, son la parte del pecho. A veces la respiración solo va hasta el estómago, pero digamos la capacidad pulmonar que nosotros tenemos, la capacidad respiratoria que tenemos, incluso podemos tener la sensación de llenar como una parte de atrás de la espalda, como en la parte un poquito más arriba de los riñones. No sé si con las mismas palmas de las manos, tóquense ahí. Esa parte, la idea es que sentir que hasta acá llega el aire, que estamos llenando incluso este espacio para aprovechar toda nuestra capacidad respiratoria. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo la segunda y última vez y vamos a sentir que efectivamente vamos a llenar hasta acá atrás. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bueno, muy bien. Entonces aquí ya hemos hecho también el estiramiento del diafragma. Bajemos un poquito, Diedre. Vamos ahora a trabajar con la respiración. Efectivamente vamos a hacer unos pequeños ejercicios de respiración para que efectivamente logremos ese arte de respirar poco a poco, ¿no? Eso no se logra de la noche a la mañana como es el arte no se logra de la noche a la mañana. Entonces vamos a ver. Aquí les digo entonces que, como ya lo había dicho antes, respirar es un arte. Aprendamos a respirar y los invito a que realicemos juntos los siguientes ejercicios. Sentados con los brazos sobre las piernas y las manos sobre las rodillas y los pies ligeramente abiertos, sentados en los isquiones, pongamos las manos con ligera presión en la mitad de las costillas. Entonces, vamos a identificar dónde están nuestras costillas y en la mitad de las costillas vamos a poner allí las manos y vamos a hacer una ligera presión. La idea es sentir cómo la presión del diafragma se siente aquí. ¿Listo? Vamos a respirar profundo. Contamos hasta 3 y exhalamos lentamente por la boca. ¿Listo? Nuevamente, acuérdense que vamos a respirar profundo, mantenemos 3 segundos y exhalamos suave.
Respiramos profundo. Mantenemos 1, 2, 3 y soltamos. Importante no apretar la boca, no apretar la cara, los músculos de la cara, no apretar los hombros. Esas son las cosas difíciles porque, de todas maneras, como no estamos acostumbrados a hacerlo, pues entonces empieza a tensionar todo y como les digo yo, yo por lo menos hago muchas cosas con los ojos, casi todo. Entonces es aprender cómo a relajar el cuerpo y a centrar la atención en lo que estamos haciendo en este momento, que es simplemente respirar. ¿Listo? Este ejercicio, la idea es repetirlo 5 veces, respirar profundo, mientras contamos mentalmente 3 segundos y luego exhalamos lentamente. Exhalamos lentamente. Es muy importante que exhalemos lentamente porque si no empezamos a marearnos. Podemos hiperventilar y el mareo es brutal. Entonces hay que hacerlo como con esta salvedad de hacer esa exhalación lenta. Ahora vamos a respirar profundamente. Vamos a contar mentalmente hasta 5, exhalamos lentamente como si estuviéramos soplando una vela y lo vamos a hacer 5 veces. Cuando lo vayan a hacer en calentamiento, aquí lo vamos a hacer 2, poco para que podamos seguir avanzando, ¿vale? Entonces, nuevamente las manos aquí en las costillitas, ¿cierto? Y vamos entonces a respirar profundamente y cuando exhalemos lentamente lo vamos a hacer como si estuviéramos soplando una vela. A la 1, a las 2 y a las... Lentamente, porque si sienten marea más. Entonces tienen que hacerlo muy, muy lento. Los digo porque yo aquí me mareé. Entonces, vamos a hacerlo una vez más. Vamos a respirar profundamente. Hasta el último poquito de aire. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero en vez de soplar la vela, vamos a decir sí, hasta donde saquemos todo el aire. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sí. ¿Listo? Esos son los ejercicios para la respiración. Deidre, ¿me regalas un poquito más abajo? Ajá, y decimos sí. Allí, más como les queda la presentación, pues ya saben que lo pueden ir repitiendo y más, o pueden como hacerse de pronto con fichas técnicas como los pasos y ponerlos en algún lugar de la casa donde sea que vayan o de la biblioteca, en donde sea que vayan precisamente a calentar la voz, calentar el cuerpo, calentar esa respiración para desarrollar estas prácticas de lectura en voz alta. Ahora vamos a calentar la voz. ¿Listo? Entonces vamos a realizar los siguientes ejercicios. Sentados con los brazos sobre las piernas, las manos sobre las rodillas y los pies ligeramente abiertos, sentados sobre los isquiones. Vamos a poner las manos con ligera presión en las costillas. Un momento, esto es lo mismo, no puede ser. Respiramos profundo, contamos hasta 3. Por la boca, no prenden. ¡Ay, sí! Bueno, entonces creo que esta diapositiva no quedó bien. Vamos a calentar la voz entonces de la siguiente manera. Vamos a ir desde el tono más bajo, sí, porque esa es la misma presentación y yo creo que entonces terminé borrando la otra diapositiva. Baja un poquito, sí. Esta es la última. Entonces, para calentar la voz vamos a hacer varios ejercicios. Tengan en cuenta que el calentamiento que hemos hecho con el cuerpo, que el calentamiento que hemos hecho a partir de la respiración, ya nos ha dado como toda la base para comenzar a hacer el calentamiento de voz. ¿Listo? Entonces hay varias cosas. Una, podemos ir desde el tono más bajo sin esforzar la voz, ¿no? No se trata ni de gritar ni nada. Sí, puede ser en un tono muy bajito porque igual es para nosotros mismos, entonces no tiene que ser un tono un volumen muy alto, pero vamos a intentar ir desde el tono más bajo hasta el tono más alto y desde el tono más alto hasta el tono más bajo.
¿Listo? Entonces vamos a hacerlo juntos. ¿Cuál es el tono más bajo que pueden hacer? ¿Listo? ¿Y cuál es el tono más alto que pueden hacer? Bueno, cada uno pruebe su tono más alto, su tono más bajo, seguramente cuando vaya en la escala, digamos, de esa variedad de tonos, vamos entonces a descubrir hasta dónde podemos llegar, no sin esforzarse, es decir, no vamos a ir a un lugar donde efectivamente la voz pueda maltratarse, ¿vale? Donde sientan que pueden hacerlo cómodamente. Bien, no lo estoy haciendo muy duro. Tal vez eso es lo más alto que puedo. Soprano. ¿Dónde está el Es que soprano? de adolescente me gustaba mucho Mecano y recuerdo que haber logrado cantar como Mecano, ya no. Bueno, muy bien. Vamos a hacer también, vamos a pronunciar, digamos, las palabras, no, las palabras no, como las sílabas más difíciles. Entonces vamos a comenzar, por ejemplo, con tra, tre, tri, tro, tru, tra, tre, tri, tro, tru, cla, cle, cli, clo, clu, cla, cle, cli, clo, clu, cra, cre, cri, cro, cru, cra, cre, cri, cro, cru, bla, ble, bli, blo, blu, bla, ble, bli, blo, blu, cha, che, chi, cho, chu, cha, che, chi, cho, chu, ka, ke, ki, koku, ka, ke, ki, koku, ra, re, ri, ro, ru, ra, re, ri, ro, ru. Xac, sexy, soxu, xac, sexy, soxu. Ta, te, ti, totu, ta, te, ti, totu. Va, ve, vi, vovu, va, ve, vi, vovu. Bueno, y los trabalenguas también son buenísimos para efectivamente ayudar un poco como a la voz, pero por supuesto también a poner en juego todos los músculos que están en esta zona y que son tan importantes a la hora de leer en voz alta. Mi papá me enseñó muchos trabalenguas, muchos, muchos, muchos. Seguramente ustedes también se saben muchos, pero hay uno que me gusta y me encanta y que todo el tiempo digo y que sobre todo me encanta decírselo a los niños porque quedan así como asombrados. El arzobispo de Constantinopla, además, esto es muy útil, ¿no? Como de verdad, como darle realce a todas las palabras, ¿no? El arzobispo de Constantinopla nos quiere desarzobispo constantinopolizar. Aquel que nos desarzobispo constantinopolizare, un gran desarzobispo constantinopolizador será. ¿Alguien se anima a un trabalenguas? No te equivocaste, pero ni en una sílaba. Qué machera. ¿Quién se anima a decir su trabalenguas? A ver, Marta, Alejandra, Adolfo. Yo. A ver, Aleja, dale. Un momento acá, es que esta cámara me está causando. Ya va, no, puedo decir un trabalenguas cualquiera, ¿cierto? Sí, que te sepas. Sí. Ah, bueno, sí, yo pensé que era.
Esperen. Bueno. No quiere la cámara ahorita también un poco querida conmigo. Bueno, listo. Audio. Tres tristes tigres comen trigo en tres tristes platos. Tres tristes tigres comen trigo en tres tristes platos. Eso es buenísimo. Tres tristes tigres comen trigo en tres tristes platos. Muy bien. Sí, no es Fácil. cuando uno los ve. R con R cigarro, R con R barril, rápido ruedan los carros Sí. cargados de azúcar por el ferrocarril. R con R cigarro, R con R barril, R rápido barril. corren los Rápido carros corren cargados los de carros. azúcar. Azúcar por el ferrocarril. Muy bien. Hay uno que me encantaba sobre todo porque me parece que tiene unas imágenes muy poderosas y es el de esta noche vendrá el murciélago y nos despescueznarizorejará y se irá. Esta noche vendrá el murciélago. Sí. Esta noche vendrá el murciélago y nos despescueznarizorejará y se irá. Wow. Yo decía con desnariz, orejara, o sea, con la nariz y la oreja, más no con el pescuezo. Despescuez, nariz, orejará y se irá. Pues así hacía mi papá. Despescuez, nariz, orejará y se irá. María Chucena techaba su choza. ¿Sí se la saben? Yo me la sé hasta ahí. Un techador que por allí pasaba dijo: María Chucena, ¿tú techas tu choza o techas la ajena? Ni techo mi choza ni techo la ajena, yo techo la choza de María Chucena. Ese está en la enciclopedia del mundo de los niños y por eso lo recuerdo tanto. Igual el de Parra tenía una perra y la perra de Parra le pegó con la porra a la perra de Guerra y Guerra yo no me acuerdo, pero es buenísimo. Es cuestión de recordarlos porque quedan allí hasta que vuelven a tomar vida cuando los repasamos. Además que es muy bello, no solo tomar, digamos, estos trabalenguas para calentar la voz y para calentar de paso los músculos de la cara, los músculos de la boca, el cuello y en fin, con todo lo que ya hemos visto, sino que también es bonito, por ejemplo, como parte de una actividad de sensibilización inicial, jugar con las palabras, jugar con el lenguaje antes de leer en voz alta. Por ejemplo, todos los textos, los poemas de David Cherisian son maravillosos. Por ejemplo, pero bueno, de Luis María Pesetti pues tiene otros buenísimos. Y así podríamos quedarnos aquí eternamente como pensando en todos los referentes que podemos tener de juegos de palabras en general, ¿no? De historias y de juegos de palabras que nos permitan este tipo de ejercicios, ¿vale? Entonces, esto es como lo básico. Hay muchas otras cosas que pueden investigar en tutoriales, que pueden leer de teoría teatral o que pueden vivir y practicar en talleres de teatro. Yo sí recomiendo hacernos de alguna manera el gran regalo de incluir dentro de nuestra vida la danza y el teatro. O sea, el teatro me parece que a mí me gusta mucho el teatro en particular, aunque también hice mucha danza, pero el teatro en particular me gusta y creo que da demasiadas herramientas especialmente para la lectura en voz alta. En general, para el trabajo que desarrollemos con las comunidades, en los territorios, con las personas, con los niños, con los adultos, con las personas más ancianas. Es muy importante trabajar desde el cuerpo y ser conscientes del manejo del cuerpo. Para cerrar, realmente quisiera dejarles como una reflexión sobre la conciencia de todo lo que hemos hablado, ¿no? Diana Milena dice algo allí en el chat. ¿Me dices, Diedre, qué es lo que pregunta Diana Milena? Sí, es una pregunta, es del apellido de David, el referente que diste para trabalenguas. Si alguien me puede ayudar, por favor, David Cherisian.
Creo que Martica o Aleja o alguien me puede ayudar ahí, o la misma Diedre, por el chat a escribir el nombre. Gracias. Les puedo El internet compartir para una mí. cosa. ¿Cómo? Lili, les puedo compartir un trabalenguas de un niño que hizo una actividad en la biblioteca y es buenísimo. Dale. Esperen. Ya se los comparto aquí por la pantalla. Un minuto. Está difícil. ¿Podría decirlo un poco más despacio a ver si agarramos las palabras? Navegante navarro navega vaso en nave, naveta, navicular. Y nave, naveta, navicular, navega, navegable, navazo, navegante navarro. Si alguien se atreve a repetirlo. ¿No? Está muy complicado ese. Vamos a ver el de Lorenzo. María Chucena y un techador que por ahí pasaba le dice: María Chucena, techas tu chozo, es la ajena, ni techo mito, choza ni techo la ajena, que techo la choza de María Chucena. ¿Alguien más conoce ese? Hermoso, hermoso. Sí, los trabalenguas son increíbles. A mí me gustan mucho. Mucho, mucho, mucho. Sí, no sé, además cuando lo aprenden los niños, lo dicen con una facilidad. No, y además les encantan, les encantan. Son absolutamente expertos. Entonces, les estaba hablando precisamente del cuerpo porque haciendo teatro con el Acto Latino en los laboratorios de formación teatral, además era el teatro de la locura, como la base de Stanislavski, en fin, por ahí me metí yo. Se hacían unas clases de improvisación muy, muy interesantes y en esas clases muchas veces me sorprendió saber que la imagen mental que yo me hago de mi movimiento corporal o de una postura corporal determinada dista mucho de lo que realmente están viendo los otros, de mi movimiento o de mi postura corporal. Y eso a mí, eso es algo que me ha inquietado muchísimo, muchísimo tiempo. Porque una cosa es lo que uno cree, es un términos ya filosóficos y generales, una cosa es lo que uno cree que está haciendo y otra cosa es lo que realmente está haciendo. Y ese salto, digamos, a mí me aterra un montón, precisamente porque me gusta mucho destacar cuando algo es auténtico, es único, es original. Me gusta por eso todo lo artesanal, porque digamos, está hecho de una manera tan pura, tan única, que digamos que no hay posibilidades de esos saltos. Sin embargo, pensando en el cuerpo y en la manera en cómo manejamos nuestro cuerpo, cómo expresamos a través de nuestro cuerpo, cómo proyectamos lo que somos o lo que leemos a través de nuestro cuerpo. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Sí, señora. Porque este celular me estaba diciendo que había un problema de conexión. Es demasiado, demasiado importante. O sea, esa conciencia. O sea, yo creo que ese acto de hacer consciente lo que hacemos es muy importante. Y lo que hacemos con el cuerpo es aún más importante. Entonces, la propuesta para la próxima clase es efectivamente... Vamos a grabarnos ahora leyendo en voz alta. Lo vamos a hacer en plano medio, no de pie, sentados, como les he indicado, sobre los isquiones, en el bordecito, piernas ligeramente separadas, columna derecha, con los hombros relajados. Vamos a hacer una lectura en voz alta que pueden hacer de dos maneras. Una, autograbándose, buscando... Perdóname, no se está viendo tu imagen. De pronto tienes la cámara apagada. ¿Ahí me están viendo?
¿O la No. tengo apagada? ¿Por qué? Ah, ok. Yo no te estoy ¿Listo? viendo. Ahí. ¿Sí? Ahí. ¿Bien? No, yo no te estoy ¿Ya? viendo. ¿Acá? Ahora sí. Sí, ya. ¿Sí? Sí, ya. Gracias. Listo. Perfecto. Entonces les estaba diciendo, pues, que me fue la paloma. ¿En qué estaba? Nos Del vamos a ejercicio. agregar. Entonces, me dice que la conexión está mal, pero ahí me están viendo y me están escuchando. Entonces, el ejercicio lo vamos a hacer esta vez en video. Entonces, les estaba diciendo que se pueden autograbar. Ahora, en este momento, mi celular está sobre un Kamishibai y yo perfectamente podría armar el set que tengo atrás, de pronto una distancia un poco mayor para que me vea de la cintura hacia arriba, ¿cierto? Y pues puedo hacer la grabación, yo misma puedo hacer la grabación o le pedimos a una persona que grabe. En todo caso, la idea es que la imagen no se mueva, ¿no? Que no sea una persona ahí y ojalá como con pulso de maraquero, no, no. Busquen la forma siempre de apoyarse, si lo van a hacer de pronto una pared. Hay diferentes formas, no estoy pidiendo ni trípode, ni cámara profesional, no nada, con el celular. Pero sí hay unos mínimos, ¿no? Los mínimos son plano medio, ¿cierto? Sentados, sentados sobre los isquiones, las piernas ligeramente abiertas, relajados, haciendo todo el ejercicio de calentamiento que les dejé en esta clase, haciendo todo el calentamiento del cuerpo, todos los ejercicios de respiración y todo el tema de calentamiento de voz, y de pronto si encuentran algunas cositas sobre la voz, lo pueden complementar, y organizando muy bien un set, ¿sí? Yo siento que esta época de pandemia ha sido para muchos aciertos, pero también para muchos errores en la manera en cómo precisamente hacemos estas transmisiones, ¿no? Mínimamente, pues, no tener la ropa de la familia colgada atrás, no tener una cobija colgada atrás, no, o sea, cuidar lo que tenemos atrás es muy importante, o sea, la imagen que estamos proyectando, no un desorden el berraco, no un lugar en donde todo el tiempo esté pasando gente, pues ha habido problemas con imágenes hasta que han salido, mejor dicho, memes y de todo, y han dado la vuelta al mundo completo por cosas que la gente por puro descuido no identifica y no, pues porque creo que como nunca las cámaras están dentro de la casa, como nunca la virtualidad está en su auge, entonces todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Cuiden mucho lo que hay atrás. Puede ser algunos libros, puede ser una biblioteca ordenada, no un desorden ahí, un despelote, puede ser un jardín, pueden hacerlo en un espacio exterior. Cuiden mucho las fuentes de sonido, es decir, si hay ruido, si es la calle, pues les toca buscar un espacio un poco más aislado en donde efectivamente los sonidos de afuera no afecten la grabación. Muy importante, y esto es un error que casi todo el mundo comete, la fuente de luz. La fuente de luz siempre tiene que estar desde de frente, nunca atrás, porque eso es un contraluz horrible, por eso se ve atrás de la luz y nosotros nos vemos oscuros, es porque se está generando un contraluz. Entonces la luz de frente, ojalá es luz natural. Si no tienen luz natural, entonces luz artificial, pero que vaya entonces frente esa luz. Por ejemplo, acá yo tengo un ligero inconveniente porque se está viendo la luz, ¿sí? Se está reflejando porque como tengo un vidrio acá, se está reflejando el bombillo de mi luz y eso tendría, por ejemplo, yo que corregirlo si hiciera pues con una lectura en voz alta, así como con todos los juguetes. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Bueno, recuerden los criterios con los que hemos trabajado también no en la clase anterior, sino en la anterior, bueno, ya no me acuerdo en qué clase, pero los criterios, no, sí, en la anterior, los criterios de evitar el sonido de las palabras, que se sienta que la lectura realmente ha sido preparada. ¿Qué cuento vamos a leer? El mismo cuento que ya leímos. ¿Listo? La idea es que se sientan ya, pues porque ya lo han preparado, ya que se ocupen más bien de construir un set sencillo en su casa. Yo no les estoy diciendo que sea una cosa de profesional, un set muy sencillo. El libro de Ítalo Calvino se llama 6 propuestas para el nuevo milenio. Un set muy sencillo, cuiden la luz,
cuiden el sonido. O sea, piensen semiprofesionalmente con lo que tengan en su casa. Si quieren buscar un espacio natural, lo pueden hacer. Ojo con el sonido y hacemos la lectura. Como estos textos que yo les compartí están en una carpeta, lo ideal sería que llevaran impreso y no lean en el celular o una tablet al menos para hacer esa lectura. La tablet puede ser o una hoja impresa. No hagan lecturas en voz alta con celular, por favor, no lo hagan, ¿vale? Tiene que ser pues una panela así de grande como para que uno realmente pueda ver con tranquilidad los textos y leerlos bien. Si usan gafas, utilicen las gafas. No dejen nunca las gafas porque han pasado desastres a los lectores en voz alta precisamente porque se les quedan las gafas y después terminan leyendo lo que no es. Y hacen esa grabación y vuelve y juega, me la envían por WhatsApp. Envíenmela por WhatsApp. Yo igual estoy todo el tiempo liberando la memoria de mi celular porque no se imaginan pues la cantidad, el volumen de contenidos que todo el tiempo me están llegando, pero yo prefiero que me llegue al WhatsApp, ¿listo? No, súbanlo de todas maneras al Drive, o sea, que me envíen los ejercicios al WhatsApp no significa que no los suban al Drive. Lo mismo los audios que ustedes hicieron en su celular, es muy fácil descargarlos. Ahí en el mismo WhatsApp hay la forma de descargarlos y luego los suben al Drive. Muy sencillo, si no busquen tutoriales, que los tutoriales siempre le resuelven a uno las cosas, casi siempre, ¿no? Una grabación, sí señora, una grabación con el celular, estable, una grabación, no que estemos así grabando y que entonces se mueva la imagen así, no. Una grabación en donde cuidemos la luz, que debe ir, la fuente natural debe ir de frente, nunca detrás y de lado. Cuando la luz está de lado, se van a dar cuenta que aquí se arman unas sombras que no son tan convenientes, siempre la luz de frente y ojalá luz natural. Cuiden las fuentes de sonido, que efectivamente no vaya a sonar el celular, que efectivamente no pasen los camiones y se escuche, es decir, hagamos un ejercicio también de cuidado técnico en la grabación, que como les digo, no es profesional, no es con cámara fotográfica profesional, no es con trípode, no es con luz profesional, no. Con lo que tienen a mano, con su propio celular, pero la idea es hacer esa grabación. Pueden hacerlo ustedes mismos o pueden pedirle el favor a una persona que lo haga, pero pilas, tienen que decirles todo esto. Sí, Luz Amparo, estoy haciendo las retroalimentaciones todavía, entonces está sencillo porque igual lo escucho en el celular y ahí mismo les voy dando las retroalimentaciones. A la mayoría les he dado su retroalimentación y hay algunas personas que me faltan. Incluso hay unas personas que me enviaron ayer por la noche, hoy por la mañana, y pues igual lo voy a hacer, pero pues habíamos quedado en que ojalá los ejercicios los hagan antes del jueves a medianoche. ¿Listo? Diedre, pues abrimos un espacio para que hagan preguntas, para intervenciones y demás. Sí, por favor, si alguien quiere comentar o hacer preguntas sobre este tema, está este momento abierto para hacerlo. Muy importante, agua. Agua y no agua fría, nada de agua con hielo, nada de bebidas frías antes de leer en voz alta. Eso es fatal para la voz. No pueden tomar nada frío antes de leer en voz alta. Por el contrario, si quieren, mejor sería una agua de panelita tibia, una aromática tibia. Eso sería importante porque el hielo es enemigo de la voz. Perdona, Lili, y otras dos cosas. Nunca carraspea, nunca hacer así como, sino toser. Como que no hacer, sino toser, siempre toser. Y tampoco comer menta. La menta reseca la garganta. Algo dulce, un dulcecito, un dulcecito. Como uno de estos dulces de miel. Exactamente. Cargarse uno de esos que venden en las tiendas naturistas, dulces de miel, buenísimo. Y agua de panelita, una aromática, un tecito, sería buenísimo. A mí me gusta mucho el café, pero el tema es que también se pone uno muy ansioso. Pero sí, todos esos cuidados son importantes. Importante después de leer en voz alta, no salir a la intemperie así nomás. Cargue siempre una bufanda o una pañoleta, pues igual depende del clima. Acá en Bogotá, como hace un frío horrible, pues es importante también cuidar la voz de esa manera, ¿no? Del cambio
muy brusco de clima y sobre todo si además hemos estado hablando durante mucho tiempo. Yo creo, estoy convencida de que los mediadores en general, pero por ejemplo, los profesores necesitan urgentemente un taller de lectura en voz alta, pero además urgentemente un taller de técnica vocal. Es impresionante la cantidad de casos de profesores que son pensionados o que terminan pensionándose o que terminan, pero terminan sin voz, terminan con unas afecciones en la voz muy, muy fuertes, y es porque nadie nos ha dicho que respirar es un arte, que se calientan los músculos del cuello, que hay que calentar la voz mínimamente, que el cuerpo también afecta la manera en cómo hacemos esta lectura, en la manera en cómo hacemos una exposición, una conferencia, participamos en un conversatorio, y un profesor está todo el día hablando y muchas veces gritando. Es lo más difícil y lo más fuerte para un maestro, es el tema de la voz. Entonces sí habría que tener en cuenta un entrenamiento básico de manejo de la voz, del cuerpo y de la respiración, para que ese profe pueda con mucha más calma y mucha más suficiencia hacer sus clases. Lili, yo te quería pedir el favor si puedes dar unas recomendaciones sobre cómo hacer cuando las personas se quedan sin aire al leer un párrafo largo, porque eso sí lo he visto en muchas lecturas compartidas. La gente está leyendo y pierde el aire y claro, el ritmo está bien, la entonación está bien, pero está muy cansado al leer. Entonces, ese manejo de la respiración que tú nos dijiste ahorita, en relación con calentar la voz y todo esto, sí, pero de pronto, ¿qué podrían hacer en ese momento para que de nuevo los pulmones tomen el aire y pueda sostenerse el aire suficiente para hacer una buena lectura, ¿no? Claro, claro. El tema es que la respiración humana, a diferencia de una máquina que sopla o que absorbe, la respiración humana es algo absolutamente natural, es algo espontáneo, es algo que hacemos y casi que no nos damos cuenta cuando estamos respirando, ¿cierto? Entonces, más que una técnica, la respuesta es en la preparación del texto, ¿cierto? La respuesta está en que efectivamente, yo no sé si les leí Orgullo de Rubén Fonseca, dice esa lectura que es una lectura sin puntos, sin comas, que es un cuento muy difícil de leer, y sin embargo, así no hayan comas, ese texto tiene ritmo. Entonces, claro, en la preparación del texto está la clave de saber dónde yo puedo hacer esas pausas, porque definitivamente no puede pasar que yo me ahogue. Si yo me ahogo leyendo en voz alta un texto que no tiene la puntuación, esas pausas naturalmente deben estar allí. Tengo que buscar la manera de acomodar esa respiración a esas pausas cuando los textos son muy difíciles. La pregunta es, ¿tú recuerdas, Diedre, si yo leí Orgullo de Rubén Fonseca? No lo leíste, sería súper interesante leerlo porque es un muy buen ejercicio. Sí. Y sabes que de pronto que otras personas lo lean después de que tú lo leas, es un buen laboratorio allí. Me parece. Y también hay otro en lo que nos enviaste, ya los encontré, en los cuentos que nos enviaste, que tampoco tiene dos puntos. Que son palabras. Ajá. Es bello. Alguien lo leyó y le dije, no hay necesidad de leerlo tan rápido. Hay que degustar cada palabra. ¿Sí? Esa es la forma en cómo uno termina también el tono de la voz cuando dice, por ejemplo, a ver, que no lo tengo a mano, pero todo el mundo se echó a reír. Y ahí está también la diferencia en la puntuación. Cuando digo puntos suspensivos o punto final. Y igual puedo manejar la respiración y dejar dibujado, digamos, el tono en el que va. Así que la puntuación no es la que determina la respiración, sino que la respiración es natural, nos vamos acomodando y estamos interpretando una partitura que es un texto escrito, y efectivamente ahí vamos encontrando esos ritmos y esas pausas internas que no necesariamente están
están marcadas con los signos de puntuación. Por un lado eso, y por otro lado, sí es probable que una persona que se ahogue tenga problemas con la respiración. Entonces, efectivamente, tiene que hacer ejercicios de respiración y recomendaría a carta abierta la meditación como una posibilidad precisamente de comenzar a ser mucho más consciente de cómo está respirando, aprender a observar su propia respiración y aprender a manejarla de una manera adecuada, porque es muy probable que esté utilizando un resonador que no es un resonador. Hay personas que cuando hablan o leen en voz alta pareciera que tuvieran la lectura en voz alta aquí, en la garganta. Entonces, digamos que gráficamente podríamos decir que está desperdiciando el resto de toda la capacidad del sistema fonador que tiene, porque está leyendo como si tuviera metida la lectura en la garganta o incluso en la boca, o a veces es nasal, ¿cierto? Pero la lectura tiene que apoyarse, es como las guitarras, ¿no? La lectura necesita apoyarse, las cuerdas vocales necesitan y la respiración necesita apoyarse en la parte más amplia y generosa que tiene nuestro sistema fonador, que es el diafragma. Entonces, habría que revisar las dos cosas. Es, por un lado, preparación del texto, pausas naturales que no están, no están marcadas con la puntuación, pero que definitivamente, si no, entonces no somos máquinas y efectivamente tenemos que respirar, pero no, y síguele, no, sino de manera natural. Hay formas de respirar que no son como, me estoy ahogando, me estoy quedando sin palabras, y entonces, porque entonces estamos haciendo una mala, o sea, estamos forzando la respiración del texto y es al contrario, es el texto que tiene que adaptarse a la respiración. Claro, muy buena recomendación de Lili, gracias. Perdona, un ejercicio muy sencillo para eso es que se ponga las manos en la panza y aire por la nariz y sienta que cuando es como si estuviera inflando un globo. Entonces, al inflar el globo, infla la panza. Al inspirar, infla la panza. Al expirar, desinfla la panza, pero poco a poco. Y eso le ayuda a tener una mejor respiración y, como dice Liliana, a no respirar desde la garganta, sino desde el diafragma. Y también hay un ejercicio de yoga de respiración muy bonito que es el rugido del león. Entonces se sienta uno, tal como nos dijo Lili, y pone uno las manos sobre las rodillas y toma aire y lo saca haciendo ¡ja! ¡Ja! Así. Ay, Martica, tan bonita. Gracias, Martica, por tus recomendaciones también. Hagan el ejercicio, perdón, Diedre, hagan el ejercicio de leer en voz alta con las piernas cruzadas y hagan el ejercicio de leer en voz alta sentados, como yo les he dicho que se siente. Y van a sentir la diferencia. Hagan el ejercicio de leer en voz alta sin haber hecho ningún calentamiento de nada y hagan el ejercicio de leer en voz alta, digamos, con estas y otras recomendaciones que uno puede encontrar sobre cómo respirar mejor, sobre cómo calentar el cuerpo y sobre cómo calentar la voz. Y verán que se siente, o sea, la diferencia se siente. Y cuando se graben, cuando tengan esa posibilidad de grabarse, mírense, no solamente envíenme el ejercicio a mí, véanse ustedes. Claro. Observen la manera en cómo lo hacen. Y van a descubrir que de pronto tienen tics que nunca habían identificado hay personas que cuando leen en voz alta como que se mecen y no se dan cuenta. Dicen, pero te estás meciendo. ¿Yo? Mírate en el video y verás. Tienen como tics, tienen como costumbres, tienen como cosas que en el cuerpo lo que hacen es distraer a los otros, pero el lector en voz alta no es consciente de lo que está comunicando con su cuerpo. Por eso grabar audios de las lecturas en voz alta, como grabar en video las lecturas en voz alta, ambos ejercicios te dan lecturas distintas y observaciones distintas sobre el ejercicio. Por eso quise comenzar primero con el de audio y luego con audio y video.
pero se van a dar cuenta que más que hacer un ejercicio para mí, pues que yo, por supuesto, los retroalimentaré y demás, es un ejercicio para ustedes mismos, de observación de ustedes mismos, y que se den cuenta cómo están trabajando también el cuerpo, cuál es su postura, la columna, sus piernas, sus manos, su gesto, si es coherente con lo que están haciendo con la lectura. Otra cosa que sabes que es súper importante es la vocalización. Tú vocalizas muy bien porque cuando yo te oigo leer en voz alta veo que vocalizas muy bien y también haces contacto visual con las personas que estás leyendo porque pues te he visto en las actividades presenciales y creo que eso es fundamental, ¿no? Vocalización es otra cosa que he visto en las lecturas compartidas, que la gente se queda sin aire y que no vocaliza, entonces no se le entiende y puede ser el texto muy potente, pero resulta que está manejando una vocalización que no sabe qué es lo que está realmente diciendo. Sí, tiene que ver con esta idea de que entonces hay gente que habla entre la boca y entonces no se le entiende nada porque todo el tiempo están hablando así. Y yo no sé, ¿qué? Es tremendo. Sí. Pero el tema de la vocalización es un tema de todos. O sea, todos tenemos algún problema de vocalización. Claro. Es algo que es muy común. En mayor o menor medida, Sí. es muy importante ser muy conscientes de la articulación, de la manera en cómo estamos. Es que la articulación es mastear las palabras para darles la forma que deben tener. Que la palabra pan tenga su trigo, como dice Octavio Paz. Eso es supremamente importante. Entonces, pues ceseo, ¿no? Como porque también es otro problema de articulación, el ceseo, ¿no? Sí. Y hay algunos, bueno, no sé exactamente cuál sería la palabra adecuada, acentos, que además también, por ejemplo, los costeños en general, las personas que viven en la costa, no solo de Colombia, sino en general de la costa, tienden a no pronunciar la S, a veces, sí, algunas palabras se quedan como ajá, sí, y hay que precisamente comenzar a trabajar fuertemente en lograr que cada palabra tenga su sonido, tenga su vida, la vida para la que fue hecha esa palabra. Perfecto, Lili, muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, no sé si alguien tenga más preguntas, ya nos quedan 2 minuticos. Si alguien quiere preguntar. Voy a terminar temprano, Diedri. Sí, no, y eso que con todas la problemática que tuvimos hoy, pero bueno, pues estuvo buenísima la clase. Alejandra, tú querías preguntar algo, sí, te escuchamos. Claro que sí, pues terminar de compartir. El trabajo de la voz no es nada fácil, es algo que está en constante, ¿no? Evolución para nosotros, los que somos lectores en voz alta, los que estamos en el ejercicio pues también de la docencia y está la proyección de la voz, ¿sí? Que es expulsar la voz, que es enviarla. Y todos, como lo decía Liliana, claro que sí, tenemos problemas, ¿no? Que hacemos muy rápido las palabras. Entonces, retomando un poco lo del teatro, pues he hecho teatro desde la primaria, la secundaria, en la universidad estuve 10 años como estudiante y como egresada. Y llegó un momento que dije, bueno, ¿desde cuándo es que estoy hablando de diafragma? Si uno lo lleva, puede lograr todo el tiempo, incluso estar hablando, no que salga la voz de acá, sino que salga de acá, de lo más, como decía mi maestro Santiago García de teatro, de las más profundas entrañas, ¿sí? Entonces, penetre en el público, ¿sí? Así que... Desde las vísceras. Entonces, desde las vísceras, entonces, claro, uno baja acá, ¿sí? Y se pierde mucho, se pierde la proyección de la voz, no quiere decir que no lo podamos hacer, pero siempre con la intención de mirarte allá y de que esa voz se expulse y se proyecte. En la universidad tenemos estudiantes de licenciatura en la Universidad del Cauca y al menos los que pasan por ahí con nosotros
entramos de las cosas primeras que se trabajan en literatura infantil y juvenil, es la proyección de la voz, el trabajo de la voz y el calentamiento, precisamente porque nos podemos hacer unas patologías y unos daños en las cuerdas vocales tremendas y que no tienen reversa, como lo comentaba también Liliana. Así que hay varios ejercicios que en verdad pueden, es nomás de que le dediquemos todos los días de 2 a 5 minutos y créanme que va a mejorar, menos faringolaringitis, ¿cierto? Menos diclofenaco, betametasona, que es una constante de muchos de los que vivimos de la voz. Gracias, Liliana, y bueno, seguimos retroalimentándola para aquellos que si en algún momento les interesa profundizar o trabajar más lo que es la voz, pues no sé, nos podemos armar un taller, nos ponemos en contacto, lo tengo como un MOOC con la universidad, lo que pasa es que por cuestión de que con esto de la pandemia tenemos mucha cosa, se duplica, y quedó ahí un poco como en stand-by, pero la idea era que fuera un taller para masivo en MOOC, como les digo, de la voz, lo montamos con una compañera fonoaudióloga y de verdad que fue muy rico, muy enriquecedor y ahí lo tenemos. Si en algún momento ustedes están interesados, pues se ponen en contacto conmigo o en el defecto, pues ya a ver cuándo lo podemos. Yo creo que para el próximo año podemos estarlo con la universidad aperturándolo como... Claro que sí. Gracias. Hola. Gracias, Alejandra, por compartir esto que nos contaste en relación con la proyección de la voz. Sería muy interesante ese taller que nos compartes. Gracias, Lili, por habernos dado todas estas recomendaciones, por esta clase tan bonita de la respiración, la voz y el cuerpo, fundamentales para hacer una buena lectura en voz alta. Entonces nos vamos a ver el otro sábado, que ya es nuestra última clase. Afortunadamente se pasó súper rápido. Y la idea es entonces que hagan sus ejercicios y que se los puedan enviar a Lili de nuevo, los que ella haya hecho de retroalimentación. Muchísimas gracias. Quiero proponer también, Piedre, ya para cerrar, pero pues como un ejercicio voluntario, quienes quieran diseñar una práctica de lectura en voz alta me escriben y yo les envío el link de un formulario y a través de ese formulario hacen el diseño y aplican los ejercicios y todo lo que hemos visto durante este curso virtual. Entonces, si les parece, lo hacemos voluntario, es decir, el video sí es como el ejercicio central de la clase 7, pero voluntariamente quienes quieran diseñar y tengan un poquito más el tiempo también porque requiere por lo menos unos 30 minutos de trabajo, me envían por WhatsApp a mi privado y yo les envío el link y comentamos algunos de las prácticas de lectura en voz alta que voluntariamente haya diseñado. ¿Te parece, Edre? Perfecto. Entonces lo vamos a decir también, si quieres, por el grupo, porque hay personas que ya salieron. Si me haces el favor también de comunicarlo por allí. Sí. Listo, Edre. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y un abrazo para todos y todas. Que tengan un feliz fin de semana y buen comienzo de la próxima semana. Besitos. Nos vemos. Gracias. Igual para ti. Buen fin de semana para todos. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. De cierre, ¿qué vamos a hacer de cierre, despedida, de remate? Bueno, hay que pensarlo, Edre. No te escuchamos, Edre. Pensémoslo entre todos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos el último día? Para despedirnos, además que ya empieza la Navidad también, ¿no? Entonces, y finaliza este año tan difícil. Así que podemos pensar qué hacer. Por el grupo podemos mandar ideas. Interesante. Muchas gracias a todos. Que descansen. Muchas gracias por unirse.